con Dios. Y segunda de Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora leeremos Lucas capítulo 12 del 16 al 21. Y aquí el escritor dice: también les refiero una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, hoy vamos a enfocar este tema y tenemos acá un contraste entre una persona que está preparada para el momento de su final y una persona que no se preparó para el momento de su final. Y lo que quisiéramos nosotros es instruirnos y obtener la paz que el Señor nos da cuando nosotros conocemos los principios de la Escritura y que nosotros tengamos preparado ese final. Ahora, lo primero que quisiéramos comentar es cómo el apóstol Pablo, siendo un siervo del Señor, no está preocupado, no está ansioso, no está histérico, sino que de la forma más calmada le dice a Timoteo: porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Entonces, él percibe: de esta no voy a salir. Dice: el tiempo de mi partida está cercano. Oigan esto. El apóstol Pablo sabe que va a ir a la presencia del Señor. Él sabe que solo es un cambio de estado y que la muerte es el nacimiento a la vida eterna. Por eso dice: yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y muestra esta satisfacción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo muestra una tranquilidad, una paz, diciendo: bueno, ya me va a tocar irme del otro lado y estoy contento, estoy tranquilo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y sé, porque ya estuve ahí, porque el Señor lo llevó en visión, que al lugar a donde voy es un lugar lindo. Por lo tanto, vemos a el apóstol Pablo comentando esto con mucha paz, con mucha tranquilidad, y esa es la paz y la tranquilidad que todos deberíamos tener. Carol, Rubén, César, ¿qué piensan de esto? ¿Verdad? De hecho, el apóstol Pablo, pastor y amigos que nos escuchan, él nos va a dar una cátedra acerca de esa expectativa de vida aquí en la tierra, pero también allá en el cielo. Esto nos conecta bastante también con lo que el apóstol Pablo le habló a los filipenses en el capítulo 3, cuando él les va a decir: yo prosigo al blanco. Es decir, ya él había sido apedreado, literalmente apaleado en los procesos de sus viajes misioneros, de poder llevar el evangelio con ese deseo de que otros puedan experimentar la paz y el gozo de seguir al Señor Jesús. Pero ahora en esta condición en donde él está visualizando, ya sus días están terminando, nos va a dejar ese bello regalo de tener la paz, la confianza, la determinación de no claudicar en su fe, sino estar consciente de que el Señor le ha prometido vida eterna, el Señor le ha prometido esa esperanza de vida, y entonces cobra sentido cuando él dijo a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y una vez más ahora le está diciendo a Timoteo, quien va a quedar a cargo de todo un grupo de personas, de creyentes que deben de seguir adelante en los caminos del Señor, y le vuelve y le dice: yo ya voy a terminar, pero entonces voy a seguir guardando la fe. De alguna forma le está diciendo: Timoteo, guarda la fe. Los problemas, las circunstancias no deben condicionar esa fe que tenemos en Jesús. Buenísimo. ¿Qué opinión les merece, César? Y
Rubén. A ver, yo les puedo decir, el pasaje bíblico que comenta Jesús, para mí fue un pasaje hasta hace muy poco, muy conflictivo, en el aspecto de que no le miraba realmente lo malo en estarse expandiendo. Lo voy a hablar como que fuera bajo el punto de vista empresarial. Y digo, bueno, sí, está haciendo una reserva, lo puedo pensar fácil con un plan de jubilación. Estás hablando del en el pasaje de Lucas 12. En el Lucas 12. Voy a regresar a Pablo en un momento. Muy bien. Pero ese pasaje yo decía, pero si está expandiéndose, está haciendo reservas para poder tener lo suficiente más adelante. O sea, sí me causaba un poco de conflicto. Hasta que muy recientemente encontré, o por lo menos lo que me sirve a mí, y se los quiero compartir a ustedes, si ustedes comparten también esta opinión, es que me di cuenta, y inicio con lo que Ronnie decía, vamos a hablar sobre el final. El final de todas las caricaturas y todas las películas de niños es y vivirán por siempre felices, ¿verdad? O sea, es una búsqueda constante de la felicidad. Hay una película en busca de la felicidad. Y creo que ahí radica el error. Radica el error en que nosotros estamos buscando la felicidad y le pedimos al Señor que nos ayude a conseguir la felicidad. Cuando realmente el propósito de vida que el Señor nos manda a hacer es buscarlo a Él como número uno y servir a los demás y servir al prójimo. Ese debe ser el propósito. Y consecuencia de hacer ambas cosas viene la felicidad. O sea, la felicidad es un subproducto y no debe ser el fin per se para el cual nosotros debiésemos entregar nuestra vida, como lo podemos leer en ese pasaje. Porque solo de esta forma puedo comprender que Pablo se exprese de la forma que se expresó. Yo creo que el ser humano no es masoquista. Y está bien tener una fe, pero debe haber algo en lo cual yo estoy sirviendo tanto a Dios, estoy tan convencido de lo que hago, y sirviendo a mi prójimo, que no importa lo que me hagan, yo estoy tranquilo y puedo dictar una sentencia que se lee tan fácil, pero tomando todo el contexto que bien Carol nos dio, no es fácil. Y la única forma es cuando podemos seguir ese propósito que Jesús nos marcó o nos invita a modelar, que es seguir al Señor como con todas nuestras fuerzas y servir a nuestro prójimo. Porque de esa forma realmente tiene para mí sentido este pasaje, porque él estaba buscando su felicidad. Sí, ¿Cómo puede sobrevivir feliz? Fíjate que yo lo que siento en Lucas 12 es que Jesús está diciendo, este hombre se preparó para esta tierra, pero no se preparó para la eternidad. En dos sentidos. Uno, fíjate que siento que él ha postergado el deleite en su vida, porque él dice, cuando derribe mis graneros y los haga más grandes, entonces diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, hasta que tenga suficiente, yo voy a disfrutar. Y ¿cuándo es suficiente? Exactamente. Necio, solo trabajaste y eso lo acumulaste para otra persona. Tus yernos, el otro esposo, el abogado, de tu esposa, el futuro esposo, lo va a disfrutar. El fisco. Y muchas veces nosotros somos muy... el fisco, ¿verdad? De verdad. Nosotros realmente debemos entender que debemos ir disfrutando de la vida a medida que esta va pasando. Porque muchas veces nosotros postergamos ese deleite, esa realización y decimos, cuando me gradúe, entonces voy a ser feliz. No, pero cuando compre mi casa, no, cuando la pague voy a ser feliz. Y así se nos va pasando la vida. Con los hijos nos pasa, ¿verdad? Cuando crezcan, ¿no? Si cuando crezcan se van, ¿verdad? Claro. Si no los disfrutamos ahora, se nos van, Rubén. Y ahorita que lo mencionaban, ustedes dos me recordaban la expresión acá de Warren Buffett, ¿verdad? Y le dijeron, ¿cuánto es suficiente para ti la plata? ¿Cuánto más, verdad? Sí. Y él solo dijo, otro poquito, ¿verdad? Otro poquito más. Y es que creo de que nosotros nos vemos envueltos en este tipo de estrés, creo yo, el vivir todos los días y tratar de... con una meta en mente, pero no le ponemos fecha a esa meta, no ponemos un tiempo estipulado. Y aquí la parábola que Jesús explica nos está diciendo, no seamos necios, ¿verdad? Hay un momento para cada cosa y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta vida. Entonces debemos de aplicarla, ¿verdad? El otro error que veo, Rubén y amigos, es solo pensar en esta vida, porque él está enfocado en guardar bienes para esta vida. Y el Señor le dice,
necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Y nosotros debemos, a medida que planificamos para esta vida, porque eso es responsabilidad, hacer provisión, etcétera, también debemos planificar para la vida eterna. Y por eso hoy estamos tocando este tema. Yo sé que si usted acaba de sintonizar, dirá, ¿de qué están hablando? Estamos hablando del final de nuestra historia. Pero mire, yo necesito ahorita que me motiven para, qué sé yo, llegar a las metas del mes. Julio ya casi se termina. Excelente. Pero no solo pensemos en esta vida, sino preparémonos para la vida que viene, como el apóstol Pablo, que escribe y dice, miren, yo he peleado la batalla, he corrido esta carrera y estoy en paz. Ahora, ¿eso quiere decir que es por nuestras buenas obras? No, quiero decirles que por nuestras buenas obras nunca podríamos nosotros estar preparados para la vida que viene. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nunca, así como bienes materiales nunca vamos a tener suficientes, tampoco vamos a tener suficientes buenas obras como para ganarnos el cielo. Y cuando Pablo está escribiendo esto con tanta tranquilidad, es porque Pablo ha puesto su confianza en Cristo Jesús, porque ese es el mensaje del Evangelio, que Jesús dio su vida para pagar por nuestros pecados, de tal forma que pudiéramos tener paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, sabemos que sus obras, su obra perfecta en la cruz, nos puede hacer justos y dignos de entrar a la presencia de Dios. Y entonces podemos nosotros estar tranquilos, contentos de que nuestra salvación es firme porque no depende de nosotros. Ahora, lo que sí depende de nosotros es esa recompensa donde dice el apóstol Pablo, y me dará el Señor la corona de justicia, juez justo. Aquí sí, los premios, sí, Dios nos los va a dar porque los merezcamos o no. Y en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hay un premio para aquellos cristianos que aman la venida del Señor y que, así como termina el Apocalipsis, el apóstol Juan diciendo, ven, Señor Jesús, estamos anhelando esa venida y por lo tanto vivimos cada día como que Jesús fuera a venir. Así es que ese es el asunto de amar la venida. Y hay un contraste, no me relajo pastor. en el pecado, Sí. sino que como es por gracia, entonces voy a hacer lo que quiera. No, es por gracia, pero quiero vivir todos los días pensando que Él puede venir hoy, ¿verdad? Que hay un contraste entre lo que nos está mostrando Jesús a través de esta parábola, porque empieza con un hermano, ¿verdad? Le dice, Señor, dile que comparta la herencia conmigo. Y entonces ahí es donde Jesús le va a decir, ¿y quién me ha puesto a mí por juez entre ustedes? Y la exhortación en el versículo 15 es, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También, y ahí les da la parábola. Es decir, teniendo cosas, podría la persona estar insatisfecha y vacía. No teniendo nada, pero habiendo confiado en el Señor, podría sentirse suficiente y basta. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo particularmente al decir a los filipenses? Una vez más voy a recurrir, porque él dice, miren, soy fariseo en cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreo y formado en la ley, y él conocía todo eso. Sin embargo, dice, todo esto lo estimo por basura. ¿Qué significa eso? Que no son los bienes lo que nos están preparando para poder caminar hacia el Señor. Sin embargo, cada paso que damos en esta vida tiene que darse en esa confianza, en esa dependencia del Señor, porque el salario depende del Señor. El empresario también depende del Señor. La salud depende del Señor. La vida y la muerte también dependen del Señor y por lo tanto, ¿cómo lo vivimos? Es con la forma en que vamos a agradar a Dios en cada momento de nuestra vida sobre esta tierra. Excelente. Y es que se trata de imaginar el futuro, ¿verdad? Yo así lo miro, imaginemos nuestro futuro y eso va a determinar nuestro comportamiento aquí en la tierra, ¿verdad? Yo siempre he dicho y le decía a los jovencitos antes, miren, prepárense para la eternidad, hombre. No como decía mi papá, no te prepares para el examen, prepárate para la vida, me decía mi papá. Y yo les decía lo mismo, prepárense para la eternidad, porque eso es lo que tiene en realidad recompensa. Y aquí me gusta algo que dice Pablo, dice en el versículo 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y yo quise entender un poquito sobre esto, corona de justicia. ¿A qué se refería Pablo con esto? Y es que en las carreras grecorromanas en ese entonces, al que llegaba le daban un premio, ¿verdad? Y ese premio él iba y lo exponía ante toda la población y todos decían, él llegó al final. Ese reconocimiento, pues ese reconocimiento solamente el Señor te lo va a dar.
¿verdad? No esperes que alguien más. Simplemente el Señor te va a dar esa recompensa, y esa recompensa eterna, ese tiempo para vivir y compartir con Él por todos los siglos. Y aunque es un tiempo que no podemos determinar, ni siquiera nos podemos imaginar, pues de eso se trata. El Señor así lo puso, para que no tengamos ni idea de lo que nos espera en esa eternidad con Él. Y tal vez solo cierro con, ¿y qué nos compete a nosotros? ¿Verdad? Porque eso ya sabemos lo que el Señor nos tiene preparado, como bien lo decía Rubén, en el verso 21, dice, así es el que hace tesoro para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Yo creo que ahí es donde se entiende el contexto completo de lo que estábamos leyendo, nuestro deseo, y es al final, creo que nuestra búsqueda debe ser cómo podemos ser ricos para con Dios. Así. Perdón. Sí, no, por favor. No, yo pensaría, creo que deberíamos apuntarle a las dos cosas, ser ricos aquí en la tierra y ricos en el cielo, en el sentido de porque es el tema de César muchas veces, ayudarnos a pensar en las finanzas, etcétera, no ser irresponsables aquí en la tierra, ser trabajadores, ver nuestro presupuesto, etcétera, pero también ricos para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Uno, como decíamos, ampararnos en la obra de Cristo Jesús, pero por otro lado, hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Por ejemplo, en lugar de solo acumular nuestros tesoros, compartir nuestros tesoros y tener el gozo de ayudar a otra persona. Qué rico se siente. Yo no sé cómo ve usted los bienes materiales, pero hablábamos la otra vez que hay personas que los ven como fuente de seguridad, hay otros que los ven como precisamente ganar o perder, y si yo termino con mucho dinero es que gané en esta vida. Otros lo ven como felicidad. Bueno, pero sea lo que sea, cuando usted comparte lo que tiene y bendice a otra persona, eso lo hace rico para con Dios. Cuando usted vive como para el Señor, entonces usted sabe que del otro lado lo está esperando una casa, le van a dar la bienvenida. Supóngase que usted se tiene que cambiar de país, pero al país donde va usted no conoce a nadie, no hay nada, es difícil tomar esa decisión. Pero supóngase que usted ha enviado a ese país por años toda su riqueza, todo lo que le sobra, usted lo manda ahí, tiene una casa ya comprada, tiene un vehículo increíble. Usted se quiere ir a ese otro país. Claro. Eso es lo que Dios está diciendo. Si eres rico solo en este mundo, no te vas a querer ir. Pero si has estado enviando tu tesoro para con Dios, en adoración, en generosidad, en buenas obras, en fidelidad para el Señor, entonces vas a querer estar del otro lado. De eso se trata, y esa es la confianza que tiene el apóstol Pablo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me están esperando allá. Por ejemplo, hay gente que no aguanta ni 25 minutos de adoración en la iglesia. ¿Qué van a ir a hacer allá? Se van a aburrir. Exacto, no saben adorar. Pero cuando uno aquí en adoración siente la presencia del Señor, uno dice, Padre, bueno, estoy aquí hasta donde permitas, pero cuando me llames, estoy listo. Esa disyuntiva la deberemos tener todos los cristianos. Tengo tesoro aquí y tengo tesoro allá. Es decir, aquí tengo a mi familia, aquí he trabajado. Qué lindo. Pero también allá tengo un tesoro y un tesoro mayor. La pregunta sería, amigo, ¿estamos preparados para eso? ¿Estás siendo alguien que es rico para con Dios? ¿Cómo estamos al respecto? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo lindo es que esto es gratuito. La empresa que represento me ha mandado a decirte que esto es un regalo de Dios para ti, y que si tú pones tu fe en Cristo Jesús, ya tienes la mayor parte ganada. Esa seguridad de que cuando este cuerpo ya no funcione, vamos a estar en la presencia del Señor. Y número 2, lo que hagamos, las pequeñas y grandes cosas que hagamos para Él van a ser esa razón por la cual el Señor nos va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué tal si oramos? Y si tú quisieras entregar tu corazón a Cristo Jesús, este es el momento, y dile, Señor Jesús, hoy quiero aceptar, quiero recibir el regalo gratuito de la salvación. Quiero pedirte que tu sangre valiosa, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, para venir y borrar mis pecados y prepararme para ese tesoro maravilloso que es estar contigo. Te pido que inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero que cuando me toque enfrentar el momento de la muerte, sea el nacimiento a mi vida eterna. Yo te recibo, Jesús,
como mi Salvador, como mi justificación, como mi Señor. Y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Y te pido que me permitas que los días que me restan en esta tierra sean días en los cuales yo también prepare mi tesoro en la eternidad. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Yo solo antes de pasarle el tiempo a Rubén, quiero decirle que tengo la versión moderna de lo que dijo Jesús. Un día un hombre de negocios trabajaba y la esposa le decía, mira, vamos a pasear, disfrutemos. No, es que hay que trabajar, viene el fin de mes, vamos a trabajar. Y entonces ya para hacerlo reaccionar le dijo, bueno, está bien, sigue acumulando riqueza, yo la voy a disfrutar con mi próximo esposo, le dijo. Si sigues trabajando así. Así que eso lo hizo reflexionar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero le recomendamos no se vaya a perder, no a cambiar de canal, no cambie de red social, quédese aquí con nosotros y regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y nuestra lectura hoy empieza así. Tim Keller afirmó que solo al amar más a Dios podemos enfrentar todo con paz, incluso la muerte. El autor recuerda a Gladys Greifhaus, su exigente y apasionada profesora de teatro en la Universidad de Taylor en los años 60. Aunque al principio no le interesaba el drama, se sintió atraído por la actuación y aprendió de ella la importancia de la práctica enfocada. Su frase, si practicas bien, actuarás bien, marcó su vida más allá del teatro. Más de 50 años después del consejo de Gladys, los autores visitaron a sus amigos, John y Tammy Redford, fieles creyentes a quienes conocía desde los años 80. Al llegar, Tammy los recibió amablemente, pero al ver a John en su sillón quedaron impactados por su apariencia física, visiblemente deteriorado, hinchado y con signos claros de enfermedad. Le habían dicho que tenía unas pocas semanas de vida. El centro de cuidados paliativos se había hecho cargo de su cuidado, ayudándole a mantenerlo cómodo en sus últimos días. Durante meses habíamos visto a esta pareja atravesar aguas difíciles y profundas con calma y fortaleza extraordinarias. Y les habíamos preguntado si podían hablar con nosotros sobre cómo es confiar en Dios cuando te enfrentas a la muerte. Durante una visita a sus amigos John y Tammy, conversaron sobre la batalla de John contra el cáncer de próstata, diagnosticado 14 meses atrás. Hablaron de su recorrido médico, su fe en Jesús y las pérdidas dolorosas en su vida, como la muerte repentina de su primera esposa. Ante la pregunta de qué consejo daría John, él respondió con esta sabiduría. Enfrentar una enfermedad no empieza con el diagnóstico, sino que es parte de un camino de fe construido años antes, confiando en que Dios está en control, incluso en medio del dolor. John compartió que ante el avance del cáncer y los tratamientos fallidos, eligió no preguntarse ¿por qué a mí?, sino buscar el propósito de Dios en medio del sufrimiento. Aceptó su diagnóstico desde el inicio y vivió sus últimos años con fe. Al hablar sobre su muerte, afirmó no temerla, aunque sí le inquietaba el proceso de morir. Esta reflexión conmovió a todos, incluyendo a su esposa Tammy. Al igual que muchas personas mayores, expresó no temer al final, pero sí sentir ansiedad por cómo ocurriría. El texto reflexiona sobre las preguntas comunes ante la muerte, si habrá dolor, soledad o miedo. Aunque solo Dios conoce esas respuestas, se encuentra consuelo en el progreso del peregrino de John Bunyan. En esta alegoría, el personaje cristiano camina a la ciudad celestial, enfrenta pruebas difíciles. Al final debe cruzar un río profundo que simboliza la muerte, lo cual genera una gran ansiedad, reflejando así la inquietud que muchos sienten al enfrentar el final de la vida. Entonces empezaron los peregrinos, especialmente cristianos, a desconsolarse en su corazón y mirar a uno y otro lado. Pero ningún camino pudo hallar por el cual pudieran evitar el río. Decidieron, pues, entrar en el agua. Apenas lo habían hecho, empezó Cristiano a sumergirse, exclamando a su buen amigo, Esperanza. Me anego en las aguas profundas. Todas son hondas y sus olas pasan sobre mí.
Y Esperanza contestó, ten buen ánimo, hermano. Siento fondo y eso es bueno. Entonces Esperanza trataba de consolarle, hablándole de la puerta y de los que en ella le estaban esperando. Cita, esas aflicciones y molestias por las cuales estás pasando en estas aguas no son señal alguna de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vives de Él en tus aflicciones. Con estas pláticas se animaban mutuamente y el enemigo nada podía con ellos, en términos que los dejaron como si estuviera encadenado hasta que hubieron pasado el río. La profundidad de este iba disminuyendo. Pronto encontraron ya terreno donde hacer pie y acabaron su paso. Entonces tenemos acá como este hombre está ya vislumbrando que Dios lo va a llamar. John Redford está vislumbrando que Dios lo va a llamar, pero tiene esa fortaleza y él dice, enfrentar este momento no es una improvisación, es el fruto de estar esperando y confiando en el Señor. Dice, el momento el paso a la otra vida, el momento de la muerte, no empieza cuando recibimos un diagnóstico. No, dice, es toda la vida estar poniendo nuestra confianza en el Señor. Y entonces cita el progreso del peregrino de Juan Bunyan, que es una alegoría de lo que vivimos los cristianos o todas las personas. Linda la obra. Y entonces hace referencia a esto. ¿Qué les deja esta lectura, Carol, Rubén? Sí, recientemente le comentaba, hemos acompañado a un par de familias al entierro de sus seres queridos este fin de semana y el fin de semana anterior. Así es que aproveché con mis hijos a preguntarle qué opinaban de eso. Ellos están adolescentes. Y curiosamente, Irene me dice que la muerte es parte de la vida. Es decir, que necesitamos estar conscientes de que nuestros días son cortos. Y Moisés dice, sí, pero la vida no la podemos vivir solos. Debemos de vivirla caminando con Dios. Y los dejé que conversaran. ¿Lo dice en Éxodo o en...? Moisés se llama el hijo de Carol, ¿verdad? Y la cuestión es que ellos empezaron a debatir porque le decía a Moisés, es que si vivimos pensando en que simplemente nos vamos a morir, no vamos a disfrutar la vida. Y entonces la respuesta de Irene fue, sí, pero consciente de que me puedo morir en cualquier momento, voy a ser intencional de disfrutar la vida. Y entonces, al final, llegamos a la siguiente conclusión de que vivir cada día, conscientes de que no somos eternos, sino que puede morir el pequeñito, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano. Es decir, no hay un momento en que va a terminar nuestra vida y por eso es que debemos vivirla nosotros de manera individual, disfrutarla con nuestros seres queridos mientras los tenemos, porque cada uno de esos días son los tesoros que el Señor nos regala. Y también, sin ser egoísta, ¿cómo lo vivo? Ayudando a los demás a que disfruten también para el Señor, conscientes de que ellos también tienen un pasar en esta tierra y que tienen que dejarle ese legado de fe, de esperanza, de amor, de esfuerzo, de entrega, de responsabilidad a los que están con ellos. Entonces, esa fue la reflexión de estos adolescentes que están buscando al Señor y creo que nos animan, ¿verdad? Qué lindo, Carol. Y yo creo que son buenas conversaciones a tener con nuestros hijos porque nos hacen reflexionar, ¿verdad? Y yo creo que de alguna forma, enseñamos a vivir, pero no enseñamos también que existe la muerte. O sea, la evitamos a toda costa. Es una conversación, como bien lo hemos mencionado varias veces durante el programa, una conversación que no queremos tener, un contenido que no queremos hablar y lo queremos poner donde no se vea. Y yo creo que es importante conversarlo. Yo se los puedo decir por experiencia propia. Yo tengo una agencia de corredora de seguros y el seguro de vida es el que nadie quiere oír. Yo no me quiero morir, yo no me voy a morir. Hay dos posiciones. Una, no quiero saber nada de la muerte porque me da mucho miedo. Y la otra, soy invencible, nunca nada me va a pasar. Son las dos cosas que he visto. Les digo, incluso en una oportunidad a una persona que contrató el seguro de vida con nosotros, nos pidió favor que le habláramos a su esposa para contarle cómo funcionaba en caso lo necesitara. No pudimos hablar con ella. No.
no me hable, no concibo mi vida sin que estén en vos. Yo no, es decir, es un tema bien difícil. Qué bonito, ¿verdad vos? Bien difícil. Sí. Así no pago. Sí, Vaya que la verdad que no te pidió Otros una no hora quieren ni extra de- siquiera que siquiera se enteren, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero es un temor. Y yo creo que buena parte del temor es porque no sabemos que este no es el fin. Esta es la primera fase. Esta es donde clasificamos o no clasificamos Así es. hacia lo La mejor eliminatoria. o hacia lo peor. Así Bien. es, así Entonces, es en la medida de lo que nosotros comprendamos, a mí hay algo que me gusta mucho hablar en el tema financiero, que es el tema de la escasez. La escasez, y lo platicabas también el fin de semana en la iglesia, es lo que hace valioso algo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra vida, no importa, voy a poner 100 años, pueda durar, es nada comparado con la eternidad. Es decir, va a ser un paso tan pequeño, pero tan pequeño, que cuando nosotros podamos dimensionar que realmente este paso breve que vamos a estar en la tierra, que lo vamos a hacer lo posible por disfrutarlo, por tener bienestar, por hacer buenos mayordomos de lo que el Señor nos da, pero con la vista de lo mayor, ahí la muerte cambia su sentido. Así es. Ahí cambia. Por eso, para mí, el no conocer del Señor es no tener esperanza, porque entonces se acabó la vida, me inunda el pánico, el miedo, pero cuando sabemos a dónde vamos y qué podemos esperar de ello, es donde podemos enfrentar este tema tan difícil de una forma mucho mejor. Y tenés razón, es un tema difícil y doloroso, ¿verdad? ¿Sabes? Porque la muerte no estaba en el plan original de Dios. Sí. De hecho, cuando muere su amigo cercano, Lázaro, Jesús llora, Se Juan conmueve, 11:35. sí, ¿Ya? Él se conmueve porque eso no es lo que Dios había planificado para nosotros. ¿verdad? Ala, y es que me lo quitaste de la boca. Iba a decir yo, miren. No, hombre, miren, cuando Jesús se para ante la tumba de Lázaro, dice que el pasaje más corto de la Biblia, Juan 11:35, ¿verdad? Jesús lloró y no lloró por la muerte de per se, porque él tenía el poder para levantarlo. O sea, no fue por eso. Él se conmovió al ver lo que el pecado era capaz de hacer, de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Y yo creo en ese contexto que el temor a la muerte es innato, ¿verdad? Todos nacemos y pensamos en una vida y nunca pensamos en eso. Y esta lectura que tuvimos acá de los autores que dicen, pero sí le da ansia, no le tiene temor a la muerte, dice, pero sí se siente ansioso de cómo va a ser ese final, porque nadie ha vivido para contarlo. Por eso es. Exactamente. Nadie ha dicho, miren, esto así es, ¿verdad? Y Jesús dice, miren, y aquí no estoy en contraproducencia de lo que decía Carol, pero yo creo que la muerte no es parte de la vida, porque Jesús venció a la muerte con su sacrificio. Y al hacer esto, lo que está diciendo es, muerte, ya no tienes victoria, ya no tienes parte en esto, porque lo que vas a ir a hacer es a experimentar toda una eternidad, que fue la idea original, con tu Padre. Vas a volver de donde saliste para estar con Él por la eternidad. Entonces, ¿qué nos queda? Claro, podemos tener temor, pero si nosotros tenemos la confianza de que el Señor nos libró, de que Él nos salvó, de que Él nos lleva hacia una eternidad, ese debería ser nuestro mayor deseo y esta mayor recompensa, que vamos a un lugar donde viviremos más de lo que nos imaginamos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos tener esa seguridad? Cuando entramos en contacto con el Señor a través de la adoración, cuando leemos la palabra, eso empieza a preparar nuestro corazón para lo que viene. Como dice aquí el autor, es algo desconocido, pero cuando nosotros sentimos la presencia del Señor en medio nuestro, ya no es tan desconocido. Empezamos hasta anhelar estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a experimentar esos adelantos, podríamos decir, de su presencia en nosotros. Por eso el apóstol Pablo está tan tranquilo. Pablo está escribiendo, mira, estoy a punto de ser sacrificado. Tal vez el Señor le había mostrado que iba a morir ejecutado por las autoridades romanas. Y él dice, pero yo estoy tranquilo, ya corrí la carrera, ya viene mi tiempo. Y qué lindo que cada uno de nosotros pudiera tener esa tranquilidad. Pero, ¿por qué? Porque hemos experimentado la presencia del Señor. Yo quiero contarles que un día antes que mi papá pasara a la presencia de Dios, él estaba bien, él había venido a predicar de Nicaragua, nadie lo esperaba. Él pasó a la presencia del Señor un miércoles a mediodía. El martes estábamos en una sesión
Y al salir de allí, Dios me puso un pensamiento y es, ¿cómo crees que te voy a dejar? Cuando el Señor me dio ese pensamiento, me llena de su Espíritu Santo, empiezo a ser lleno del Espíritu Santo, empiezo a hablar en lenguas. Teníamos un servicio en la noche en esa oportunidad y fue un servicio ungido, yo estaba llenísimo del Señor, etc. El otro día, mi papá es llamado a la presencia del Señor de forma repentina y entendí que Dios había llenado mi corazón de su presencia, preparándome para el otro día, ese momento doloroso. Y quiero decirte que tanto más uno entra a la presencia del Señor, siente su presencia, más paz va a sentir del momento de la muerte. Y viceversa, si uno ignora la presencia del Señor, o sea, no ha experimentado ese gozo de estar en comunión con el Señor, va a tener más ansiedad, más temor. Así que queremos invitarte a que tú te acerques al Señor, que recibas a Jesús en tu corazón, pero no solo eso, que empieces a practicar estar en la presencia del Señor. Y eso se llama adoración, eso se llama oración. Cuando nos deleitamos en su presencia, empezamos a sentir ese gozo increíble que en ese tiempo yo estaba llorando, pero no estaba llorando de tristeza, de gozo. Estoy hablando de un día antes, estaba tan lleno de la presencia de Dios que no sabía ni cómo expresarlo. El otro día sí lloré de tristeza, pero Dios había preparado mi corazón. ¿Cómo estás con respecto a eso? Hoy queremos invitarte a que no solo seas rico en esta tierra, sino sé rico para con Dios. Sé rico en esta tierra amando a tus seres queridos, haz buenas acciones. Si tienes un negocio, sigue, que eso produzca, trata bien a las personas, deja un buen legado acá, pero también sé rico para con Dios. También recibe a Jesús en tu corazón y empieza a practicar, acercarte al Señor y me vas a contar cómo tu vida es doblemente enriquecida. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor esta fortaleza? Padre, hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a ser ricos para contigo, Señor. Ricos en buenas obras, ricos practicando tu presencia. Que este paso no sea tan misterioso, sino que sea, Señor, un paso que nos infunda paz porque hemos estado practicando estar en tu presencia. Y en tanto también en esta vida nosotros tenemos que generar los recursos, disfrutar a los seres queridos, ser ricos también en esta tierra y dejar un buen legado para ellos. Yo sé que tú nos vas a dar la oportunidad de las dos cosas, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Así que hoy es día de reflexión y hoy vamos a inspirarnos a ir a trabajar y sí, hacer lo que tenemos que hacer acá, pero también prepararnos para la eternidad. Y qué lindo, Carol, Rubén y César, esa historia que nos contaste, una señora que dice, no quiero que se muera mi esposo, no quiero ni pensar. Y por otro lado, podríamos pensar que hay personas que digan, ay, sí, por favor, que se lo lleve el Señor, que ya no lo aguanto. ¿Qué legado vamos a dejar? Y eso es ser rico en esta tierra. Que las personas que nos conocen sientan que les dejamos ese legado, ¿verdad? Y la esperanza, como decía Pablo en Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y vivir bajo esa expectativa es maravillosa. Buenísimo. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos, no se pierda. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Siento fondo y es bueno. Recuerden que esa es la conversación en el libro de Juan Bunyan acerca de la esperanza y el cristiano, ¿verdad? Y dice, este es el mensaje que nuestro amigo John expresaba constantemente a quienes lo rodeaban cuando estaba en el proceso hacia su hogar eterno. Él no era simplista ni negaba la muerte, sino que tenía confianza en la presencia de Cristo en cada paso del camino. Nuestra conversación con John y Tammy en su casa terminó con una tierna oración. Le pedimos al Padre que concediera a John un paso seguro y agradable al cielo y que consolara a su esposa de 55 años, que a menos de que hubiera una intervención divina, pronto sería viuda. Al salir nos dimos cuenta que probablemente esta sería la última vez que veríamos a John aquí en la tierra. En nuestro camino a casa hablamos de lo que le esperaba a este amigo en sus últimos días, aquí en este mundo y luego en el cielo. Exactamente 3 semanas después de haberlo visitado, nuestro amigo John pasó al otro lado. Varios días más tarde esperamos en la fila para consolar a su viuda
a su hijo y a otros miembros de la familia. Abrazamos a Tammy, le aseguramos nuestro amor y nuestras oraciones y comentamos la forma en que ella y John habían demostrado confianza, pues mientras el Señor les escribía la historia, su confianza pura, mientras el Señor les escribía el final de su historia. Con una sonrisa sincera nos contestó: he estado cantando. Esta tiene que ser la gracia del Señor, sublime gracia. Uno de los momentos más conmovedores en el funeral a la mañana siguiente fue ver un videoclip de una entrevista que un colega había grabado con John como 5 meses antes. Con voz firme, John decía: quiero terminar bien la carrera. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Si esta es mi hora de morir, quiero glorificar al Señor con mi muerte y mostrar a las personas que Él sigue siendo fiel y bueno. La buena noticia del Evangelio es que por medio de su muerte en la cruz, nuestro Salvador acabó con la muerte y aseguró que todos los que confían en Él vivirán para siempre. Esta es la promesa que hizo a su amiga Marta, quien estaba llorando a la muerte de su hermano Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, nos dice el autor. ¿Crees esto? Repite. Sea que enfrentemos nuestra muerte o la muerte de un ser amado que confió en Cristo, esa es la pregunta que el Señor nos hace. Nunca he olvidado una declaración de un amigo que habló hace décadas en el funeral de mi hermano. Decía: tendemos a creer que David se fue de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos, pero la verdad es que se fue de la tierra de los muertos a la tierra de los vivos. ¿Crees esto? Vuelve a preguntar el autor. Si lo crees, la muerte del creyente adquiere una perspectiva totalmente distinta. El sufrimiento por la pena y la pérdida es real, pero también lo es la paz de saber que el Salvador que conquistó la muerte sostiene en sus brazos tanto a ti como a quien se nos ha adelantado. Y ahora el autor no solo habla de nuestro propio final, sino qué sucede cuando tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido. Qué lindo es que nosotros hayamos llevado la palabra del Señor a nuestros seres queridos para tener esa seguridad de que ellos están no en la tierra de los muertos, en la tierra de los vivos. Y cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, eso va a ser una realidad. Por eso Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? ¿Has puesto tu confianza en mí? Y ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros pensamos en ese momento, una de las cosas más importantes, en el momento de la muerte, una de las cosas más importantes o la cosa más importante que debemos pensar es: ¿dónde está puesta mi fe? Porque si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, vamos a recibir el regalo de la vida eterna. Y quería contarles, hablando del legado, que mi papá un domingo antes o una semana antes había predicado en la iglesia que el Señor le llevó a iniciar acerca de la muerte y de la vida eterna. Y entonces, en el velorio, uno de los, que fue allí en la iglesia, había mucha gente, mi cuñado Edmundo Bien decidió poner el último mensaje que mi papá había predicado en esa iglesia. Entonces estaba ahí el cuerpo, sus restos mortales, y estaba mi papá predicando acerca de la vida eterna. Y empieza a contar: mire, cuando el cristiano muere es como que lo pusieran en un elevador, va a ir directo a la presencia de Dios. Y lo contaba tan lindo que uno le daban ganas de decir: bueno, vámonos pues. Pero no, todavía queda tiempo y queda mucho que hacer. Pero cuando nosotros tenemos esa seguridad de qué hay del otro lado, la presencia de Dios, pues es doloroso, pero no es tan trágico, porque sabemos dónde están nuestros seres queridos y dónde vamos a estar nosotros, ¿verdad? De hecho, quiero retomar las palabras de esa entrevista que nos dicen acerca de John. Quiero terminar bien la carrera. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Si esta es mi hora de morir, quiero glorificar al Señor en mi muerte y mostrar a las personas que Él sigue siendo fiel y bueno. Yo creo que son palabras de confianza. Un hombre que ha estado experimentando la enfermedad nos dijeron ahí algunos meses anteriores.
entonces estos procesos dolorosos de enfermedad para muchos sirven para ese momento de transición y preparación mental, emocional para el enfermo, pero también para la familia. Pero imagínense la muerte de inesperada, allí entonces es donde viene esa necesidad de vivir cada día para el Señor y de estar aferrados en el Señor. Me hace recordar que un teólogo escocés, Juan Mackay, vino aquí a Latinoamérica y él hablaba acerca de la iglesia y él decía, la iglesia está conformada por vivos y por muertos. Los vivos que están testificando entre ellos, pero el testimonio de aquellos que ya partieron a la presencia del Señor son los que nos reconectan a la esperanza, porque ellos vivieron con esa esperanza, ese entusiasmo, esa entrega, entonces eso nos fortalece a nosotros. Es decir, que no se trata de quiero que hablen bien de mí, sino que mi vida y estas palabras así, o sea, que Dios es fiel a pesar de la circunstancia, que ese sea un mensaje que dé esperanza, ánimo y fortaleza a los que siguen después. Porque los que quedan son los que tienen que seguir caminando en esa fe. Qué tremendo. Por eso esta canción que dice, los que nos precedieron cantan al Señor. Y es que es eso, la iglesia no solo somos los que estamos acá, también los que estuvieron antes de nosotros, que están en la presencia del Señor. Y cuando nosotros adoramos, nos unimos a esa adoración celestial. Es algo glorioso. Y a mí, lo que hace en mí es que me hace perder el temor a la muerte y me hace anhelar estar en su presencia, pero también tengo que recordarme que tengo cosas que cumplir aquí todavía antes de que el Señor me llame, ¿verdad, César? Y de alguna forma porque otra vez es una agencia de seguros, entonces me toca pensar en la muerte, en las enfermedades, en todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es ese llegar a quiero terminar bien la carrera? O sea, como lo mencionaba aquí en la entrevista que leímos, y particularmente le puedo decir lo que yo he estado meditando al respecto. Y es que cuando llegue ese momento, el Señor nos llame a su presencia y nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese, para mí, yo no sé que cada uno de ustedes, pero para mí ese es el gran premio. Que nos pueda decir, hiciste bien con lo poco que se te asignó y disfruta de la presencia de tu Señor. Eso, no tengo forma de expresarle la satisfacción que me produce vivo ese momento, porque eso es realmente lo que espero algún día, que cuando el Señor me llame a su presencia, le haya placido bien, que hayamos podido hacer lo poco que Él nos designó en esta tierra. No puede haber algo más increíble, no le puedo decir, sí se habla de coronas, sí se habla de premios, pero que el Señor te diga que hiciste bien las cosas y que pasas adelante a disfrutar de lo que Él tiene preparado. ¡Wow! O sea, no tengo palabras para expresarlo. Y si usted no le suena, dice, sí, dése la oportunidad de probarlo. O sea, porque no le puedo decirle mucho más. Es más, no sé si ustedes, perdón, me voy a extender un poquito, no sé si ustedes entre redes sociales han llegado, que les ha llegado algún contenido de esta persona que se llama Jung Hoon Kim. Me imagino que es coreano, pero él tiene el récord del cociente intelectual más elevado. O sea, es el tipo, en teoría, por las métricas normales, la persona más inteligente del mundo. No sé si han visto algo de él. Y él comparte sobre lo que es la palabra de Dios, pero desde un punto de vista de un intelectual, ¿verdad? De la persona más inteligente bajo métricas humanas. Y hace poco, no sé si se los puedo compartir, él hace un posteado en su red de X o Twitter, como usted le quiera llamar, donde él cuestiona sobre el tema del cielo y del infierno bajo una perspectiva intelectual. Y solo brevemente dice, del poseedor del récord del cociente intelectual más alto del mundo, la existencia del cielo y el infierno es la única conclusión racional cuando la teología, la ciencia, las matemáticas y la profecía se comprenden completamente. Y en ese mismo mensaje explica bajo cada una de esas características cómo toda la evidencia de la matemática, de la profecía, de las ciencias y de la teología, bajo todas las ramificaciones, que no estamos hablando algo que solo es un sentimiento. Es algo, y lo voy a decir con mucho respeto, algo para ilusos. Realmente hay una base científica, matemática, espiritual, teológica, que nos dice que Dios tiene preparado para nosotros algo más allá de la muerte. El tema es, ¿estamos preparados
para ese momento que el Señor nos llame? Ese es el gran cuestionamiento. Sí. Excelente. Y sabes una cosa, tomando eso que hablabas, yo creo que nuestras creencias, lo que tenemos intrínseco, eso va a determinar dónde pasaremos la eternidad, ¿verdad? Pero nuestras acciones y nuestros comportamientos nos dirán cómo pasaremos esa eternidad, ¿verdad? Porque es que yo creo que Dios nos creó para ser eternos. Y en eso viene el pecado, viene esto y se descompone el plan. Y no es que Dios lo haya hecho, lo haya pensado así, simplemente llegó la maldad, ¿verdad? Pero Él sembró eternidad en el corazón del ser humano. Y aquí quisiera leerles lo que dice Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Es decir, si Él puso esa eternidad en nosotros, ¿verdad? Y nosotros acá no le damos el valor que eso corresponde, es nuestra elección, ¿verdad? Decir, bueno, me voy a preparar para esa eternidad y voy a hacer todo lo posible para que mientras esté yo aquí en la tierra, mientras esté vivo, decía Carlos, me decía fuera del aire, dos cosas para ir al cielo. ¿Qué necesitamos? Uno, primero estar vivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en esa vida nosotros tengamos esa oportunidad de reivindicarnos, tomarnos de la mano del Señor y saber que esa es nuestra esperanza. Billy Graham, en su último libro, La razón de mi esperanza, decía, empecé a leer y a ver, y ¿cuál es la verdadera razón de su esperanza? Es saber que no voy solo, que he llevado a tantas personas a creer de que hay una eternidad y hay una vida después de esta vida. ¿verdad? Imagínate qué lindo que lleguemos a la presencia de Dios, como decía César, y no lleguemos solos, sino que haya personas que nos digan gracias a ti y a que me hablaste en el trabajo, o así como estas tías que instruyeron a sus sobrinas o a sus padres. Qué lindo poder decir, gracias a ti, yo estoy aquí. Había una canción de un cantante que se llamaba Dani de Ríos que decía eso, que un cristiano llega al cielo y en eso había una cola de gente esperando para decirle gracias porque por ti estoy aquí. Tú ofrendaste para que un misionero fuera a otro país y gracias a ti estoy aquí. Y así había una fila de personas diciendo muchas gracias por dar para el Señor, por hacer lo que tenías que hacer. Gracias a ti estoy acá. Yo creo que eso le da mucho sentido de trascendencia a nuestra vida. Como decíamos, no solo ser rico en esta tierra, sino también ser rico para con Dios. Ese es el deleite de la vida y eso es lo que estamos hoy viendo. Así que agradecemos a Nancy DeMoss y Robert Wolgemuth por meternos en este lío, porque este programa se supone que nos da ánimo para ir y trabajar y todo el asunto, pero hoy estamos reflexionando en que no debemos pensar solo en ser ricos en esta vida, tener éxito de aquí. Todo esto se va a quedar, pero también ser ricos para con Dios, saber que también hemos enviado oro, plata, piedras preciosas a la presencia del Señor y que cuando pasemos del otro lado, pues vamos a ser bienvenidos. Y qué lindo que el Señor nos pudiera decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Pensar en las palabras del salmista, porque obviamente está esa ansiedad, ¿no? Eso desconocido. Pero dice el Salmos 23, aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Es decir, hay que estar confiados de que estos procesos de nuestra vida, nuestro pasar por esta tierra, tiene que ser para glorificar al Señor. De hecho, Pablo le dice también a Timoteo en 2:11, le dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Es decir, mi querido amigo, yo sé que desconocemos la muerte. Desconocemos la muerte y también la vida que está del otro lado. Y probablemente, no sé si es morbo, curiosidad o qué, siempre nos hacemos la pregunta, ¿y cómo será?
soledad, como decía el autor, tristeza, ¿qué es lo que pasa? Pero lo que sí es cierto es que el apóstol Juan en el Apocalipsis nos va a decir que una vez que hayamos partido con el Señor, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber más lágrimas, y Él, por el contrario, va a enjugar las lágrimas de sus santos. Entonces, querido amigo, confiemos en el Señor. Yo sé que hemos confiado en materiales y ya lo vimos, ¿verdad? En Lucas, en la parábola de Lucas, confiar en cosas mientras tenemos acá las vamos a disfrutar, pero para el Señor con esa expectativa, esperando que todo lo que tenemos poderlo compartir también, pero nuestra vida no es en esta tierra únicamente, es también con el Señor, y eso debería de motivarnos y animarnos a permanecer fieles. En el nombre del Señor. Y tal vez quisiera también sumar un poco, porque estamos hablando del momento de enfrentar la muerte, y podría ser enfrentar la muerte de cualquier persona querida que tengamos en nuestro alrededor. Y creo que en buena medida, por supuesto, ya hemos visto la importancia de hacer tesoros en el cielo, y bien lo decía Ronnie también, de disfrutar la vida que Dios nos ha permitido. Pero el disfrutar muchas veces lo podemos circunscribir a temas, y a mí me toca hablar mucho de ese tema de dinero, bienes materiales y demás, pero ¿cómo podemos hacer para realmente disfrutar de nuestra familia? Por ejemplo, en tu caso, que lo has mencionado muchas veces, sí, el Señor te llenó un día antes, pero estuviste presente con tu papá todo el tiempo. Es decir, no es algo que el último día el Señor me ayudó, sino hubo cercanía, hubo relación. ¿Y por qué lo digo? Hay personas, y se los digo yo que estoy en el tema financiero, trabajan 12 horas todos los días, los fines de semana 50,000 compromisos, y de repente pasa algo a un ser querido y hay un remordimiento duro, difícil. Es más difícil enfrentar la muerte porque no tuvimos la oportunidad de compartir tiempo, de compartir ocasiones y oportunidades que por estar buscando recursos dejamos que la vida pase, ¿verdad? Ahora, César me ponía a pensar, todavía si está haciendo un negocio millonario, uno dice, va, pues tómese un momentito, voy a cerrarlo y regreso. Pero viendo tonterías en las redes sociales, a veces estamos con nuestros familiares y no aprovechamos ese tiempo y nos están hablando y nosotros estamos distraídos. Una cosa que sí lamento es que mi gran amigo, el pastor Jorge Galindo, fue llamado a la presencia de Dios, pero fíjense ustedes que hace como digamos, unos 6 semanas antes de que él fuera llamado a la presencia de Dios, él fue llamado a la presencia de Dios cuando cumplía 40 años, una cosa. Pero él acababa de grabar, él era pastor en Villanueva, e hicieron un disco en Villanueva, y él cantó una canción. Y entonces, él era el pastor de la iglesia, y con el grupo de alabanza hicieron un disco. Y entonces él vino emocionado, me dijo, mire, pastor, me dijo, mire, grabé esta canción, yo la traduje, y yo la canté, yo la escucho, y le dije, qué bien. Y era una canción que habla de este es mi hogar. Era casi, ahora entiendo que es profético, ¿no? Si han escuchado esta canción. Pero ¿saben qué me lamento? Que yo no se lo celebré como debía celebrarse. Porque yo pensé, bueno, él es el pastor, no debería estar enfocado en música, debería delegar más. ¡Hala, ustedes! Y entonces le dije, sí, qué bonito, pero no se lo celebré como debía habérselo celebrado. Cuando él le llamaba a la presencia de Dios, me recuerdo y pusimos la canción y digo, ¡oh, qué profética era la canción! Y me quedé con ese sinsabor de no haber celebrado como era necesario. Y igual con la muerte de mi nietecito Santi, que fue también repentino, ¿saben qué aprendí ustedes? A aprovechar los momentos, porque uno piensa, tengo muchos días para mi nieto, y no. Un día antes fue el último día que estuvimos con él, ¿ya? Y a veces podemos pensar, están chiquitos, tenemos mucho tiempo. No, aprovechemos los momentos, riámonos, pongamos atención a lo que están diciendo, sirvamos a las personas, no perdamos el tiempo en rencores, en tonterías. Aprovechemos el tiempo con nuestros seres queridos, porque eso es parte de la riqueza en este mundo. ¿Qué tal si oramos? O no sé si alguien quisiera... Solo quería agregar algo aquí. Miren, aquí, por eso lo importante de hablar sobre estas cosas. Yo no estuve en esto, no estuve en lo otro. Entonces, ¿qué testimonio puedo dar de aquellos que fui sacado de esto y que era un drogadicto y ahora pues, no es necesario tener esa mala historia para contar una buena historia. Porque lo que puede hacer un Dios enamorado, ¿verdad? El que nos ponga en nuestra mente y corazón el compartir la buena historia nuestra es de cómo Dios nos salvó. Así es. Y eso no debemos de dejarlo de hacer en donde quiera que nos encontremos, ¿verdad? Hablar sobre que fuimos salvos gracias a la gracia
y a la bondad de nuestro Dios. Y estoy seguro que algunos lo van a tomar, dicen, bueno, es la historia de aquel, y otros dirán, yo quiero tener eso, ¿verdad? Eso que me va a garantizar que mi final va a tener una historia con un cierre espectacular, ¿verdad? Y es estar en la presencia del Señor. Y con lo que decías, Rubén, el amor de Dios es tan grande que abre la puerta. Aquel que ha tenido una vida difícil y probó las drogas y probó, no sé, y se arrepiente y viene al Señor, Dios le da una oportunidad. Y también a los que no nos permitió probar esas cosas. Yo soy tan intenso que si no hubiera estado tomando de la mano del Señor, hubiera probado toda droga existente, todo licor existente. Yo hubiera sido muy intenso, pero Dios me guardó de eso. Y eso también es una buena historia. Y atención, no es que vayamos al cielo por esas buenas acciones o malas acciones, estamos descalificados. Todos estamos fuera de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero por la sangre de Cristo, todos podemos tener la certeza de que vamos a ir a la presencia de Dios. Y lo que necesitamos es la humildad. La humildad de reconocer, me equivoqué. Humildad que en estos tiempos está escaseando. Porque ahora a la gente no le gusta arrepentirse. La gente no quiere oír de que cometieron un pecado. No. Eso yo lo hice todo bien. Eso sí nos puede limitar de estar en comunión con el Señor. Pero la humildad de decir, sí, Señor, yo he fallado, he pecado, no lo merezco. ¿Me puedes vestir de Jesucristo para poder entrar al cielo? Eso requiere la humildad de reconocer que lo necesitamos y entonces Él nos otorga gratuitamente la salvación. No es por obras, no es por obras. En el cielo va a haber gente bien portada y mal portada que se acogieron a la gracia de Dios. Amén. Y fuera del cielo, en la condenación eterna, habrá gente bien portada con una soberbia tan grande que nunca quisieron arrepentirse. Y los mal portados que no accedieron a la gracia de Dios también van a estar allí. O sea, la gran división no es por nuestras obras, es por el regalo de Cristo Jesús. Por eso Él vino a morir. Por eso un día antes Él está diciendo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero el Padre le dice, no, tienes que ir porque es la única manera en que ellos puedan ser salvos. Si tú quisieras entregar tu corazón a Jesús, hagamos esta oración. Dile, Señor Jesús, con humildad vengo a reconocer que yo he pecado, he cometido errores terribles y eso me excluye de pasar contigo la eternidad. Pero quiero acogerme a tu amnistía, a la gracia que tú ofreces en Cristo Jesús. Te quiero pedir que borres mis pecados con tu sangre, que vengas a vivir en mi corazón y que eso me dé la certeza de que cuando este cuerpo ya no funcione, yo esté por la eternidad contigo. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amén. Y vamos a darle 20 segundos a cada uno de mis amigos para dar qué nos dejó este programa. Así es, a mí me dejó la esperanza de que Dios es quien enjugará las lágrimas de cada uno de sus hijos y cuando estemos delante del Señor no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá tristeza. Así es que tenga la esperanza y vaya con el Señor cada día caminando tomado de su mano. Yo lo único que le puedo decir es que yo digo que en finanzas no hay nada garantizado. Que me ofrezca algo garantizado no existe. Sí le puedo decir algo que sí es garantizado. Si usted recibe al Señor en su corazón, su vida va a cambiar por completo y para la eternidad. Y yo les quiero recordar, no vamos a ir al cielo por la fe de alguien más. Es nuestra decisión. Entonces tomémosla hoy y preparémonos para esa eternidad. Así es. Y queremos insistir en esto. Entregue su vida a Jesús, ponga su fe en Él para que cuando le toque irse de este mundo, vaya con Dios. Dios lo bendiga. Esperamos para mañana que sigamos estudiando este lindo libro de Nancy DeMoss y Robert Wolgemuth. Por hoy, vaya con Dios. Bendiciones. Vaya con Dios.